Saludos. Díganme con sinceridad, ¿cómo está el clima ahora mismo donde están? ¿Hace sol? ¿Llueve? ¿O ya es de noche? Escríbanlo en los comentarios junto con su ciudad. A menudo leo y me imagino cómo esta historia suena en distintos rincones del mundo. Mi esposa me arrojó los papeles del divorcio justo en la habitación del hospital. Firma. Necesito a un hombre sano, no a un inválido en silla de ruedas. Firmé. Ella se burló. Ahora arréglatelas solo y paga tus cuentas. Pero apenas pronuncié una sola palabra. Esa sonrisa insolente se le borró de la cara. Yo estaba en una habitación privada de una clínica particular. Acababa de salir de terapia intensiva, con el cuerpo destrozado por el accidente, con tubos en las venas, con sensores por todo el pecho. Y en ese momento, Valeria me lanzó a las piernas una carpeta con los documentos del divorcio, como si estuviera tirando una bolsa de basura. La enfermera Rosario, una mujer de unos 60 años, que justo estaba revisando el suero, se quedó congelada con la boca abierta. En la cara de Valeria brillaba esa sonrisa de desprecio que yo ya conocía, la que te hace sentir no como una persona viva, sino como chatarra vieja e inútil. Bueno, ya está. Ahora arréglatelas con tus cuentas de la clínica tú solo. Su voz sonaba burlona. Me empujó la pluma casi en la cara. Yo la tomé con la única mano que todavía podía mover bien, y empecé a firmar página tras página, con cuidado, sin una sola palabra, sin un solo sollozo. Ella sonreía cada vez más. Le parecía que me había roto en mi momento más débil. Cuando terminé la última letra, ya estaba radiante de felicidad, y en ese instante levanté la mirada y dije en voz baja, casi en un susurro, una sola palabra, de modo que en el silencio de la habitación sonó como un disparo. Asegurado. Su sonrisa se quedó fija, como si alguien hubiera presionado pausa. Para entender por qué precisamente esa palabra destruyó todos sus planes, hay que volver al inicio. ¿A quién era yo antes del accidente? ¿Y quién era Valeria el día que nos conocimos? Hace 15 años yo tenía poco más de 30. Acababa de abrir mi segunda ferretería en Guadalajara. La primera la levantamos mi socio y yo con puro entusiasmo, con adelantos y negociaciones nocturnas con proveedores. Y a la segunda ya llegué con experiencia y con una mejor lectura del mercado. Todo eso lo construí desde cero, sin parientes ricos, sin herencias. Simplemente trabajaba 16 horas al día, sin fines de semana, sin vacaciones. Por fin el negocio empezó a dar no solo dolores de cabeza, sino también dinero estable. A Valeria la vi por primera vez en una expo del sector en Guadalajara. Trabajaba como asistente para un importador de tornillería. Un vestido claro que le marcaba la figura, el peinado impecable y una voz bien entrenada, de esas que hacen que un hombre se sienta importante y necesario. Sabía escuchar como si tus historias de logística y de inventario fueran lo más interesante que había oído en su vida. Me enamoré rápido, demasiado rápido. Ahora lo entiendo. A los 3 meses de conocernos ya vivía conmigo. 3 meses después nos casamos. Ella decía que yo era justo el hombre que siempre había soñado. Trabajador, honesto, con ambición. Poco después de la boda, Valeria dejó su empleo. Dijo que quería ayudarme con el negocio, que juntos íbamos a construir toda una cadena. Yo la registré como copropietaria, le di acceso a las cuentas, empecé a consultar con ella todas las decisiones importantes. Cuando fuimos con el notario a firmar los papeles de la tienda, ella insistió en dejarlo todo como bienes compartidos, sin acuerdo prenupcial. Lo explicó como confianza entre esposos. Yo acepté. Las tiendas fueron creciendo. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Ya tenía varios puntos en Guadalajara y alrededor. Yo seguía levantándome antes del amanecer, peleándome personalmente con proveedores, capacitando vendedores, metiéndome en cada detalle. Valeria, en cambio, aparecía cada vez menos en la oficina y cada vez más en salones de belleza, centros comerciales, resorts. Un día en Cancún, otro en Las Vegas, otro en el Caribe con sus amigas. Al principio yo pensaba que mi esposa se había ganado una buena vida, pero luego todo empezó a convertirse en algo distinto. Hace unos 3 años empecé a notar que cada vez más se quedaba hasta la madrugada, o ni siquiera volvía. Me escribía que se había quedado con su hermana Karina o con su amiga Lidia. Aunque no hacía mucho, esas mismas Karina y Lidia venían a casa un par de veces al año. Discutíamos. Yo le preguntaba por qué estaba cada vez menos conmigo.
y ella me respondía que yo me había vuelto aburrido, que solo pensaba en tiendas y facturas, que conmigo no se podía salir a ningún lado. Cada conversación terminaba con sus reproches y con mis intentos de justificarme donde no había nada que justificar. Yo esperaba que si le compraba otro viaje, le cambiaba el auto, hacía remodelación en la casa, ella se tranquilizaría. Ahora, cuando recuerdo esos pensamientos, me da amargura lo ingenuo que fui. Hace unos 4 meses me llamó Felipe, mi socio de muchos años, con quien abrí la primera tienda. Él se mudó a otra ciudad, pero seguíamos en contacto. Me invitó a comer en el centro de Guadalajara. Llegó con cara cansada, arrugaba una servilleta entre los dedos, miraba alternando entre la mesa y la ventana. «Miguel», dijo por fin, «tengo que decirte algo, y no sé cómo hacerlo para que después no me odies». Por dentro yo ya intuía de qué iba. La vi a Valeria la semana pasada en un restaurante por ahí cerca. No estaba sola. Perdóname, hermano, pero eso no era una comida de negocios. Se comportaban como amantes. Decidí que era mejor que lo supieras por mí. El mundo se quedó quieto como por una fracción de segundo. Le di las gracias a Felipe, pagué la cuenta y salí a la calle. Esa noche Valeria llegó pasada la medianoche, con olor a perfume caro, con el peinado perfecto, y sin pestañear dijo que había estado con Karina. Yo sonreí, le dije que qué bueno, le deseé buenas noches y me fui a dormir. En ese momento decidí, si ella estaba jugando su juego, yo iba a jugar el mío, solo que con más cuidado. A la mañana siguiente, mientras Valeria aún dormía, llamé a mi abogada de toda la vida, Alicia Moreno, una mujer estricta, con su eterna carpeta negra. Fui a su oficina y se lo conté todo de principio a fin. Ella escuchó en silencio, tomó notas. Cuando terminé, dijo bajo, pero con toda claridad, «Miguel, tenemos que actuar rápido, pero con la cabeza fría. En un matrimonio con bienes compartidos, por ley ella tiene derecho a la mitad de todo lo que levantaste, pero hay maneras legales de proteger lo que construiste con tu trabajo». Alicia propuso contratar a un detective privado, discreto, sin hacer ruido. Nos reunimos con él un par de días después. Un hombre bajito, con una chaqueta sencilla, sin nada de ostentación. Escuchó con atención, anotó direcciones, hábitos, los nombres de Karina y Lidia, el calendario de viajes. «En una semana habrá resultados», dijo con calma. Yo volví a las tiendas y empecé a vivir como si no pasara nada. Solo que por dentro, en lugar del dolor habitual, trabajaba una espera fría. Las fotos Alicia me las mostró aproximadamente una semana después, en folders transparentes, imágenes tomadas desde un auto y desde estacionamientos. Valeria entrando a un hotel pequeño en las afueras, del brazo de un hombre alto, bien vestido, besándose con él junto al auto, saliendo del edificio de otro, acomodándose el cabello, todo fechado, con marcas de hora, sin ambigüedades. Un amante común, ese mismo Rodrigo, como luego lo escuché de su propia boca. El detective también envió una ficha breve sobre él. Vendedor de autos usados en una agencia, con una buena cola de deudas de créditos y pensiones alimenticias. Un tipo que no buscaba a una mujer, sino una cartera ajena. Alicia, dejando la carpeta a un lado, dijo, «Lo más sensato ahora, con pruebas en la mano, es reacomodar todo en silencio para que, cuando Valeria llegue por su cuenta a la palabra divorcio, tú ya estés parado en terreno firme». El plan era simple en palabras, pero exigía paciencia. La idea, separar legalmente mi negocio de los bienes compartidos. Alicia propuso crear una empresa aparte, a la que pasarían todas las tiendas, bodegas, transporte, de lo compartido a lo mío personal. Para eso había que reacomodar contratos de renta, firmar nuevos acuerdos con proveedores, mover cuentas, sin levantar sospechas. A Valeria se lo explicaríamos como optimización fiscal, que por cierto, no era mentira. Acepté. No había otro camino. Durante varias semanas vivimos en modo de doble vida. De día yo iba corriendo entre notarios y contadores. En las noches volvía callado a casa, donde Valeria a veces estaba y a veces no, con las mismas excusas. En las noches en que sí estaba, yo me mantenía tranquilo. Bromeaba, le contaba cosas del negocio, a veces le llevaba regalos. Ella se relajó. Cuando la nueva empresa ya estaba casi lista, Alicia propuso el siguiente paso.
el más delicado. Preparó un paquete de documentos que, a simple vista, se podía tomar por papeles de seguros. Contratos por bodegas, autos, responsabilidad. Y en medio, cuidadosamente, estaba metido un documento de separación de bienes con una declaración notariada de Valeria, renunciando voluntariamente a su parte del negocio. El texto estaba redactado con un lenguaje tan jurídico que, para un ojo no entrenado, parecía otro formato más de aseguradora. Una tarde llegué a casa más temprano. Valeria estaba frente al espejo en la entrada, con un vestido nuevo, labial muy marcado, con ese olor a perfume caro que yo ya asociaba no conmigo, sino con alguien más. Entré con cara de cansancio, pero satisfecho. Dejé el paquete sobre la mesa y dije sin importancia: los del seguro otra vez inventaron algo, nuevos requisitos para los locales. Hay que firmar un par de hojas, pura formalidad. Si no, nos suben las tarifas. Valeria, sin meterse mucho, hojeó las primeras páginas, vio palabras conocidas sobre seguro, suspiró diciendo que ¡qué flojera! Tomó la pluma, y mientras yo hablaba con calma de bodegas, firmó donde yo ya había marcado con stickers. Ella no pensaba memorizar nada. Lo único que le importaba era no perder tiempo, porque sus amigas ya la esperaban en un café. Me lanzó un beso al aire en el camino y salió corriendo por la puerta. Tomé el paquete y fui con Alicia. Revisamos cada firma. El notario confirmó todo formalmente. Cuando el sello cayó en la última página, por primera vez en muchos años, sentí que volvía a tener suelo firme bajo los pies. Mío, el que yo había construido y ahora había protegido. Alicia me mantenía al tanto de todo. Llamaba cuando terminaba otra etapa del reacomodo de documentos, cuando el banco firmaba nuevos contratos. En algún momento, mientras pasaba hojas de una carpeta gruesa, dijo que aún faltaba un eslabón importante. Sacó mi póliza vieja de seguro médico y de accidentes, una que, siendo honesto, yo casi no recordaba. La había contratado hace años, cuando Felipe y yo apenas empezábamos a ganar dinero decente y entendimos que la salud, con nuestra vida de carreras, era algo frágil. La póliza era por una suma grande: operación cara en caso de lesiones graves, rehabilitación larga, pagos por incapacidad permanente y una cantidad fuerte en caso de muerte. Alicia puso la póliza frente a mí, le dio un golpecito con el dedo y me explicó. Ahí estaba establecido que, si los esposos se divorcian durante el periodo en que el asegurado ya está en tratamiento tras una lesión grave y oficialmente no ha sido declarado recuperado, el excónyuge pierde automáticamente el derecho a cualquier pago del seguro. La aseguradora se protegía de esquemas donde alguien busca divorciarse justo para quedarse con la indemnización. Había otro detalle importante. Todos los gastos médicos generados dentro del matrimonio, por defecto, se consideran compartidos, a menos que las partes acuerden por separado otra cosa. Alicia me explicó que ese punto se podía usar para, al mismo tiempo, desligarme de cualquier conexión de Valeria con mi tratamiento y cortarle la esperanza de dinero del seguro. Para eso había que presentar una solicitud a la aseguradora, actualizar datos y preparar un documento donde Valeria voluntariamente asigna todos los gastos a mí, renunciando por completo a cualquier derecho a pagos relacionados con mi lesión. Yo asentí y acepté. Alicia se encargó de la comunicación con la aseguradora. Un par de solicitudes, un par de visitas, un par de firmas. Yo volví a mis asuntos, sin imaginar lo pronto que justo ese punto se volvería el centro de la escena, en la que Valeria estaría de pie junto a mi cama con su carpeta y su sonrisa confiada, sin tener la menor idea de que ella misma había firmado todas las cuerdas de las que colgaría su plan. Las semanas se arrastraban una tras otra. Valeria casi dejó de hacer el papel de esposa. Llegaba cuando quería. A veces aparecía cerca de la medianoche, aventaba la bolsa y, sin decir nada, se iba al cuarto de invitados. A veces ni regresaba, mandando un mensaje flojo. Me quedé con Karina, sin explicaciones, sin disculpas. Yo no hacía escenas, no interrogaba. Al contrario, parecía más tranquilo que nunca. Esa calma, como después entendí, la irritaba todavía más. Ella probaba límites, y yo no me movía. Solo observaba, como alguien que decidió esperar a que el otro se cabe su propia fosa hasta la cintura. Felipe llamaba seguido, negaba con la cabeza, y decía que él ya la habría echado de la casa desde hace mucho.
Pero no entendía. Yo no necesitaba un arranque. Necesitaba un resultado. Esas cosas se hacen en silencio, con documentos, con firmas en cada hoja. Una noche Valeria irrumpió en la casa especialmente molesta. Arrojó las llaves sobre la repisa y sin quitarse el abrigo dijo: «Tenemos que hablar». Caminó por la sala. Luego se detuvo y soltó que así ya no se podía vivir, que los dos eran infelices, que desde hace tiempo se habían vuelto vecinos en la misma dirección, y que lo mejor era tramitar el divorcio antes de que fuera tarde. En su voz no había dolor, sino la irritación de alguien que por fin decidió tirar una cosa que ya le estorbaba. Esa era la conversación que yo estaba esperando. Pero la vida metió la mano. Esa misma noche, literalmente unas horas después, llamó el encargado del Punto del Norte. Un problema con un envío grande. Los documentos no cuadraban. La bodega amenazaba con multas. Yo soy así. Si hay un incendio en el negocio, tengo que ir y apagarlo. Afuera caía un aguacero de esos que no se ven tan seguido. Cortinas de agua, el asfalto brillaba como vidrio. Era tarde, estaba oscuro, la carretera mojada. Me senté al volante, le dije a Valeria que tenía que salir de urgencia, y ella solo hizo un gesto con la mano sin despegarse del celular. La autopista se estiraba. Los limpiaparabrisas trabajaban casi sin parar. Los tráileres venían de frente, a ratos encandilando con las luces. Yo no iba rápido. Entendía que con ese clima cualquier exceso era peligroso. Pero ni la prudencia más correcta te salva siempre. En un tramo recto, de pronto, como salido de la nada, se encendieron los faros de un vehículo enorme justo en mi carril. El chofer del tráiler se quedó dormido y se cruzó la línea continua justo hacia mí. Yo jalé el volante. Las llantas perdieron agarre en el asfalto mojado. El coche se fue de lado. Un golpe, otro, un dolor seco en la espalda y en las piernas. Y después silencio. Denso, sin tiempo, sin sensación del cuerpo. No desperté de inmediato. Después los médicos dijeron que varios días estuve entre la anestesia y mi propio organismo, tratando de recomponerse. Lo primero que vi fue un techo blanco y el pitido fino de los aparatos. Intenté mover las piernas y no pude. De la cintura para abajo, era como si me perteneciera un cuerpo ajeno, pesado, desconectado de la cabeza. El doctor, un hombre alto, con canas en las sienes, neurocirujano con muchos años de experiencia, hablaba con calma, sin consuelos innecesarios. Fracturas complejas de 2 vértebras lumbares, una lesión seria en la médula espinal. Habría operación, rehabilitación larga y, como me dijo con honestidad, existía una probabilidad real de que ya no pudiera caminar, o que si lo lograba, no sería pronto. El primer pensamiento verdadero que me vino no fue sobre la silla de ruedas, sino sobre cómo esto volteaba nuestro plan con Alicia. Antes yo veía el divorcio como una secuencia clara, donde tenía recursos y podía controlar procesos. Ahora estaba atado a la cama, y por ahí andaba Valeria, convencida de que el mundo giraba alrededor de sus deseos. Alicia apareció en la habitación al segundo día, en cuanto ya volví en mí de verdad. Entró en silencio, con su traje negro y su carpeta de siempre. Cuando se aseguró de que no hubiera médicos cerca, me dijo en voz baja. Valeria no le contestaba las llamadas. Es más, ya había tranquilizado a conocidos diciendo que yo había tenido un accidente leve y que solo estaba en observación. Y el día anterior, agregó Alicia, en su oficina pasó un empleado del banco, y así como quien no quiere, le contó que Valeria intentó retirar una cantidad grande de una cuenta que, según ella, estaba bien cargada. Hizo un escándalo cuando se lo negaron, pero nosotros ya habíamos movido el dinero, y la cuenta estaba casi vacía. Llegó demasiado tarde. Cerré los ojos. En el pecho subió no tanto la rabia, sino un alivio raro. La máscara por fin se había caído del todo. Alicia siguió. Ese mismo día en que Valeria recibió el rechazo en el banco, el detective la siguió. No fue a casa, no fue al hospital, sino directo con Rodrigo, a su departamento rentado. Se quedó ahí varias horas, mientras en la clínica estaba internado el hombre con el que había vivido tantos años. Ella sabe que estás muy mal, dijo Alicia, y lo único que le importa es el dinero y sus planes para una vida nueva. Alicia fue poniendo papeles frente a mí, consentimientos para procedimientos médicos, un poder para que ella pudiera manejar asuntos en mi nombre. Al irse, añadió bajito que justo ahora,
la póliza del seguro y los documentos que habíamos preparado podían volverse la llave si Valeria decidía golpear por el lado del hospital y del dinero. Me llevaron al quirófano, horas largas bajo las lámparas. Para mí, un manchón negro. Para los médicos, una operación complicada en la columna. Cuando desperté, lo primero que me golpeó fue esto. Ni una canasta de frutas, ni una flor, ni una sola nota. Solo Rosario, la enfermera que en esos días se había vuelto algo así como un ángel guardián silencioso, y las visitas raras de Alicia. Una vez Rosario dijo en voz baja que alguien había llamado varias veces al área, una voz de mujer, preguntando por mi estado. Pero en cuanto le ofrecían comunicarla con el médico o conmigo, colgaba de golpe. «Yo ya he visto de todo en mi práctica», añadió. «Esa persona no llama por compasión, llama para revisar en qué etapa va la desgracia ajena para sus cuentas». Yo solo asentí. Alicia venía casi todos los días. Traía reportes de las tiendas. La cadena seguía funcionando. Los encargados sacaban el trabajo. Felipe mantenía al equipo firme. Y al mismo tiempo me decía qué historia le contaba Valeria a los conocidos. Accidente leve, un par de golpes, y ella, pobrecita, tan ocupada con el trabajo, que no podía venir seguido. Y entonces, la semana después de la operación, cuando las heridas todavía palpitaban, por fin entró ella. Con un vestido verde oscuro, ajustado, el peinado perfecto, maquillaje marcado, como si no viniera a un hospital a ver a su esposo después de una operación de columna, sino a una cita. Tiró su bolsa cara en un sillón y con un golpe seco dejó sobre la mesa una carpeta café. Rosario, que estaba acomodando medicamentos en la mesita, se volvió. Valeria, sin saludar, le soltó por encima del hombro. «Salga, por favor. Tenemos una conversación seria». Rosario me miró. Yo apenas asentí. Ella se fue hacia la puerta. Pero al salir, a propósito, no la cerró del todo. No hacía falta explicar nada. Valeria se inclinó hacia mí. Ese olor dulce y fuerte a perfume. Esa misma sonrisa con la que se sentía ganadora. «Bueno, Miguel, ¿cómo vas aquí?», dijo con voz lenta, sin ni siquiera mirar los monitores. Tomó la carpeta. Sacó un montón de hojas. Las acomodó con cuidado sobre mis piernas encima de la cobija y, sentándose en la orilla de la cama, cruzó los brazos sobre el pecho, lista para soltar un monólogo ya ensayado. «Sabes», dijo mirando hacia un lado, «esta situación me enseñó mucho. La vida es corta, y yo gasté mis mejores años al lado de un hombre que huele a pintura y a bodegas. 15 años escuchando de envíos, descuentos, inventario. No soy una mujer viva, soy un remolque de tus ferreterías. Te volviste aburrido, cerrado. Te lo dije tantas veces que así no se puede, pero tú no cambiabas nada». Miró la habitación como si fueran decoraciones y siguió. Todo llegó a su final lógico. Ella era demasiado joven como para pasar el resto de su vida de cuidadora de un inválido. La palabra inválido la pronunció con un gusto especial. Agregó que no pensaba repetir el destino de su madre, que quería vivir, viajar, y que había un hombre que le daba esa sensación. «Se llama Rodrigo», dijo ese nombre con una calidez casi de niña, como si hablara de su primer amor. Yo escuchaba, sin interrumpir. Ella contaba lo cansada que estaba de mi control, de que todos los viajes y compras pasaran por mi mirada, aunque llevaba años viviendo con dinero que no tuvo que ganarse ni un solo día. Luego fue a lo importante. Empujó la carpeta más cerca de mis manos. «Ya lo pensé todo. Aquí está la solicitud de divorcio. Aquí el acuerdo de separación de bienes. Todo por la ley, honesto y justo. Tú recibes tu parte, yo la mía». Y esa sonrisa amable no se le borró ni un segundo. En los papeles yo alcanzaba a ver fórmulas conocidas sobre bienes compartidos y, especialmente subrayada, una línea sobre que todos los gastos de mi tratamiento, rehabilitación y medicamentos los asumía yo por completo. «Esto es lo más importante», dijo, picando esa línea con el dedo, como si temiera que me saltara justo lo que a ella le convenía. En esencia, el texto decía que Valeria bajo ninguna circunstancia tenía responsabilidad por gastos relacionados con mi tratamiento. Lo decía con voz de miel, rematando con frases como: «Yo no tengo la culpa de que tú te pusieras al volante con ese clima. Fue tu riesgo. ¿Por qué yo tendría que pagar por tus decisiones?». Luego sacó de su bolsa una pluma metálica cara.
la misma que yo le había regalado en un aniversario, y me la puso en la mano como si le entregara una espada al verdugo. Es fácil. Tú firmas, yo firmo, y luego mi abogado mete los papeles al juzgado. Nos divorcian rápido, sin escándalos. Su camino para ella era una vida ligera con Rodrigo, sin terapias intensivas ni medicinas. El mío, en su cabeza, se terminaba en algún punto entre esa habitación y la casa, donde yo iba a sobrevivir con mis tornillos y tuercas estúpidos. Tú ya no puedes hacerme nada. Mírate, la gente me va a entender. Van a decir, pobrecita, se le rompió la vida, y a ella todavía le queda mucho por vivir. Tomé la pluma y empecé, sin prisa, a pasar páginas, no porque necesitara leer cada línea. Alicia ya me había explicado hace tiempo que iba a estar ahí, sino porque quería darle a Valeria tiempo suficiente para mostrarse en todo su esplendor. No hace falta leer todo eso, resopló. Son redacción estándar. Firma y ya. Y por fin los dos respiramos. En un momento se inclinó más y me susurró con veneno que yo era patético, que ninguna mujer normal tenía por qué cargar con un esposo enfermo, que yo debería agradecerle que hubiera venido a decirlo en persona. Yo asentí como si estuviera de acuerdo, y empecé a firmar. La mano temblaba no por miedo, sino por la debilidad después de la anestesia. Cuando volteé la última hoja y puse mi firma, ella casi me arrebató los papeles. Los revisó rápido con la vista, apretó la carpeta contra el pecho, y su cara se iluminó con una alegría que yo no le veía desde hacía años. La alegría de alguien que está convencido de que acaba de ganarse el premio mayor. Bueno, ya estuvo, dijo ligera. Resultó incluso más fácil de lo que pensé. Ya se estaba dando la vuelta hacia la puerta, ya estiraba la mano por su bolsa, cuando yo levanté la cabeza, y muy bajo, casi en un susurro, dije esa palabra a la que Alicia y yo habíamos estado llevando todo este guión durante tanto tiempo. Asegurado, dije, y en el silencio de la habitación sonó como el clic de un interruptor. Valeria se quedó inmóvil, con la mano en la correa de la bolsa. Se volteó despacio. ¿Qué dijiste? Su voz de pronto se hizo más delgada, y sonó una nota de inseguridad. Yo repetí, saboreando cada palabra. Todo está asegurado, Valeria. Y la operación, y la habitación, y la rehabilitación. Cada inyección, cada suero, cada día de tratamiento. ¿Te acuerdas de aquella póliza vieja que contratamos cuando por fin empezamos a ganar bien? Esa que ni mirabas, porque no tenía fotos de playas, solo letras secas. Pues esa póliza ahora está trabajando para mí, no para ti. Ella dio un paso hacia mí, apretando la carpeta contra el pecho como un escudo. ¿Qué estás diciendo? En su cabeza, como resultó, vivía una idea, que el seguro estaba a punto de servirle el dinero en charola por ser la pobre esposa de un accidentado. Y ahora, esa idea se le empezaba a quebrar. Ella no sabía que, unas semanas antes del accidente, Alicia ya había presentado a la aseguradora todo lo necesario. Había quitado su nombre y había puesto el mío, además de una cuenta de respaldo bajo la administración de Alicia, por si conmigo pasaba lo peor. Y eso es solo el seguro. Seguí yo con la misma voz pareja. Ahora acuérdate de cómo, hace un año, firmaste tan fácil unos papeles sin siquiera molestarte en leer. Aquella noche en que ibas a salir con tus amigas, yo llegué con un paquete de documentos y te dije que la aseguradora pedía actualizar los papeles del patrimonio. Tú hojeaste por encima las primeras hojas, viste palabras sobre incendio e inundación, dijiste que era aburridísimo, y firmaste donde yo había pegado los stickers amarillos. Ella parpadeó. Yo vi cómo en su cabeza se encendía esa noche. Ella sentada en la sala, girando el celular en la mano. Yo poniendo el paquete frente a ella, y ella, sin mirar, firmando y saliendo corriendo con sus amigas. Ese paquete, dije más bajo, traía un acuerdo notariado de separación de bienes y tu renuncia voluntaria a cualquier reclamo sobre una parte de mi negocio. Tú misma firmaste que las tiendas, las bodegas y el transporte son propiedad mía personal, y que tú no vas a reclamar nada. No puede ser, soltó ella en un susurro ronco. Yo me habría acordado. Me metiste un papel. Yo no sabía lo que decía. Eso no es justo. Suspiré. Tú solo sabías una cosa, que te daba flojera leer. A ti te interesaba el dinero en la tarjeta y una bolsa nueva, no los textos que firmabas frente al notario.
No fui yo quien te engañó. Fuiste tú quien te engañaste a ti misma, creyendo que todo siempre iba a ser como a ti te convenía. Se sentó despacio en la orilla de la silla. Se aferró a lo último. Aunque las tiendas sean tuyas, la casa de todos modos es de los dos. No podías poner la casa a tu nombre sin mí. Con la misma voz pareja, le recordé que en ese mismo acuerdo había un punto sobre la casa, que el notario leyó con detalle, pero ella en ese momento estaba leyendo mensajes de Karina sobre dónde iban a cenar. Ahí estaba escrito que la casa quedaba a mi nombre de manera exclusiva, con compensación de su parte en forma de una manutención mensual, cuentas de ropa, viajes y otros gustos. Tú misma afirmaste que considerabas eso un intercambio justo. En ese momento te convenía, porque yo pagaba cada compra, cada vuelo, y las palabras del notario quedaban de fondo. Se quedó sin voz. En sus ojos se iba formando, lento, el entendimiento. Las tiendas ya estaban bajo la nueva empresa, la casa estaba a mi nombre, y las cuentas de donde ella intentó sacar dinero estaban vacías. No había nada que repartir, ya no había a quien exprimir. Tú no sales de aquí como una mujer libre y con dinero, dije, sin burlarme, solo diciendo un hecho. Sales con las manos vacías y con un divorcio que tú misma viniste a tramitar. Yo no sentía celebración, solo una justicia callada y pesada, como si un juez hubiera leído la sentencia sin una sola palabra de más. En ese momento, la puerta se abrió más, y entró Alicia, con su traje estricto, con su carpeta negra. Detrás, Rosario con el carrito. Alicia me lanzó una mirada rápida, comprobó que todo estaba bien y dirigió la atención a Valeria. Me llamo Alicia Moreno, represento los intereses de Miguel. Si no me equivoco, usted acaba de obtener de él las firmas en los documentos que usted misma trajo. Necesito dejar constancia de la entrega. ¿Y ustedes cómo creen que terminará todo? Pueden escribir su versión en los comentarios. Valeria se levantó de golpe. Empezó a temblar, a tartamudear, que la habían engañado, que no sabía lo que estaba firmando, que le habían impuesto papeles mientras su esposo estaba débil. Alicia escuchó ese torrente sin pestañear. Luego sacó con calma varias hojas de la carpeta y con un gesto llamó a Rosario para que se acercara. Explicó que ahora se iba a elaborar un acta donde constara que la exesposa trajo por iniciativa propia los documentos de divorcio y se los entregó a Miguel, y que la enfermera era testigo directo de que él, estando consciente y siendo legalmente capaz, firmó de manera voluntaria. Valeria gritó que no iba a participar en ninguna acta, que eso era un complot. Alicia, sin levantar la voz, suave pero firme, explicó: aquí solo se registran hechos. Si Valeria se negaba a confirmar que los documentos salieron de ella, eso le daría al juez un motivo para hacerle preguntas incómodas. ¿Quieres que durante el proceso, Rosario le cuente al juez cómo llamaste a tu esposo inválido, cómo le aventaste la carpeta a las piernas y dijiste que una mujer joven no está obligada a cuidar a un enfermo postrado? Adelante, yo no tengo problema. Rosario asintió. En sus ojos había esa convicción sufrida de años de trabajo. La verdad, hay que decirla completa. Valeria, acorralada no solo por nuestros papeles, sino por la posibilidad de verse en el juzgado exactamente como fue en esos minutos, se quebró. Yo vi cómo se le caían los hombros. Los dedos de Valeria, temblando, se aflojaron en los bordes de la carpeta. Tomó la misma pluma que unos minutos antes me había metido en la mano, y ahora firmó recibos y el acta. Alicia guardó todo con cuidado en su carpeta. Agradeció a Rosario por estar presente y solo entonces miró a Valeria casi de forma humana. Usted eligió el día en que vino aquí con esto. Usted misma llamó inválido a su esposo y explicó que no iba a pagar su tratamiento. Usted tenía todo el derecho de hacer eso, pero por cualquier derecho se paga con consecuencias. Ya pagó con el matrimonio y con el acceso a su dinero. Piense al menos en no pagar también con lo que le queda de reputación. Lo dijo sin maldad, como un médico habla del daño del cigarro. Luego Alicia se volvió hacia mí y asintió. Todo estaba formalizado, hecho. Ahora lo más importante es tu recuperación. De lo demás me encargo yo. Valeria todavía intentó decir algo. Tal vez pedir, tal vez acusar, pero solo le salió un susurro ahogado. Esto no es justo. Yo le respondí que lo justo era precisamente que cada quien recibiera lo suyo.
Ella recibió la libertad que tanto buscaba. Yo recibí dolor, cicatrices y la oportunidad de empezar de nuevo sin ella. Esta vez el mundo fue sorprendentemente exacto con sus cuentas. Ella agarró su bolsa, juntó del piso las hojas que se le habían caído, apretó la carpeta contra el pecho y salió de la habitación. Los tacones en el pasillo ya no sonaban como un desfile de victoria, sino como un golpe vacío de alguien que se va alejando de su propio golpe. Yo me quedé acostado con una ligereza inesperada en el pecho al respirar. Lo más pesado de esta historia se acababa de terminar, aunque mis piernas todavía no se movían. Después de que Valeria se fue, la habitación se sintió extrañamente amplia, como si no solo hubieran sacado a una persona, sino también una capa de aire pesado que me aplastó el pecho durante años. Alicia acomodó los papeles, volvió a revisar firmas y dijo en voz baja que, del lado legal, la partida había terminado. Valeria llevó el divorcio a la habitación, insistió en ese día. Dijo en voz alta todo lo que había escondido con tanto cuidado, y ahora todo estaba registrado y dejado por escrito. Yo asentí. Me quedaban pocas fuerzas para hablar. Por dentro había vacío. No el que llega después de una pérdida, sino el que queda después de una operación larga. La herida sigue reciente y duele, pero lo podrido ya fue limpiado. Alicia dijo que las próximas semanas serían de trámites. La solicitud entraría al juzgado, el caso se registraría, y la decisión saldría rápido, porque formalmente no había disputa por bienes. Lo máximo que Valeria podía hacer era armar ruido y quejarse con familiares, pero en lo jurídico ya no tenía de dónde agarrarse. Todo lo que ella podía destruir, lo destruyó en su propia vida, no en mis papeles. De mí ahora solo se necesitaba una cosa: paciencia y trabajar con los doctores. Cuando Alicia se fue, Rosario me acomodó la almohada y dijo bajito que en muchos años de guardias había visto de todo, pero ver a alguien en ese estado sostener el golpe con tanta calma y poner en su lugar, tan limpio, a quien vino a rematarlo, eso era la primera vez. Lo dijo sin drama, sencillo, como una mujer mayor que ha visto lo suficiente para reconocer la verdadera entereza. Unas 2 semanas después de aquella escena, Felipe se asomó a la habitación, con una bolsa grande de un café, y de inmediato se sintió olor a comida casera, olor a carne guisada, pan recién hecho. Hasta sonreí. Me apretó el hombro y dijo que Alicia le contó lo que Valeria armó, pero que aún así no podía creer cómo alguien va con una persona recién operada de la columna y le da un sermón sobre que estorba para vivir. Rosario le hizo un gesto a la bolsa de comida, como diciendo: coman mientras los doctores no ven. Felipe me contó que tomó parte de mis asuntos, que anduvo en las tiendas, habló con los encargados, tranquilizó al personal. Yo escuchaba y sentía cómo por dentro, poco a poco, regresaba el apoyo, no solo en forma de papeles, sino en forma de personas que no se fueron al primer olor de desgracia. Luego Felipe se burló. En toda esta historia había un detalle. Si Valeria hubiera pensado al menos un poquito no solo en ella, sabiendo del buen seguro y de un negocio funcionando, podría haber esperado tranquila a mi rehabilitación, hacer el papel de esposa dedicada, y luego divorciarse e irse con una parte del dinero. Pero la codicia y el desprecio rara vez se llevan bien con la paciencia. También me contó que el detective siguió trabajando. A Rodrigo se le armaron sus propios problemas. Su exesposa, al enterarse de la nueva pareja con dinero, se activó de inmediato. Demandó, reabrió casos viejos de pensión, exigió pagos de años pasados. Y cuando al mismo tiempo se supo que ni dinero ni acceso al negocio Valeria podía ofrecerle, ese héroe amante hizo lo que mejor sabe hacer: desaparecer. Valeria fue a buscarlo y encontró el departamento vacío. Parte de los muebles ya se habían llevado. Nadie contestaba los teléfonos. Por fin entendió que todo su mundo nuevo estaba hecho de arena, y que la casa vieja, las tiendas y el dinero se le fueron por un camino legal de papel, que ella misma firmó sin mirar. Yo escuchaba sin triunfo. Ni siquiera era satisfacción, sino una constatación fría. Se está cayendo una casa construida sobre barro. Sí, yo también fui esa casa alguna vez, pero solo en la parte que Valeria se inventó. Después de que Felipe se fue, los días empezaron a girar alrededor de procedimientos y de los primeros intentos de mover los dedos de los pies. Al principio no salía nada.
los impulsos nerviosos como si no llegaran. Pero un día, en la revisión de la mañana, cuando el doctor me pidió concentrarme e intentar mover el pie, de pronto sentí un movimiento débil, pero real, como si alguien empujara desde adentro. El doctor levantó las cejas y dijo que prefería alegrarse más que dudar. Si al menos un canal de comunicación del cuerpo con las piernas revivió, entonces hay posibilidad de despertar los demás. Me pasaron al área de rehabilitación. Primero solo me sentaban en una silla especial para que el cuerpo se acostumbrara a estar vertical. Luego conectaron máquinas que fijaban las piernas. Los músculos dolían. La espalda ardía. A veces quería tirar todo y volver a acostarme. Pero cada vez recordaba cómo Valeria dijo la palabra inválido. Y eso era el mejor impulso. Apreté los dientes y seguí hasta que el rehabilitador decía que por hoy bastaba. Las piernas respondían cada vez mejor. Primero los dedos, luego los pies, luego aprendí a transferir el peso. El doctor dijo casi divertido que si seguía así, en un par de meses, él mismo me iba a sacar del hospital. Ocupar una cama siendo alguien que camina seguro por el pasillo va contra toda lógica médica. Su broma seca sonó como una promesa. Alicia traía noticias. El juzgado emitió la resolución. El sello del divorcio ya estaba puesto. Los intentos de Valeria por medio de abogados conocidos de cambiar algo no llevaron a nada. No había nada que cambiar. La aseguradora cumplió. Pagó la operación, la habitación, la rehabilitación y depositó una compensación considerable. Las tiendas seguían, los envíos llegaban, la gente cobraba su sueldo. Poco antes del alta, se metió a la habitación Karina, la hermana menor de Valeria, la misma a la que tantas veces mi esposa decía que se quedaba. Sin saludar, se lanzó hacia mi cama. Rosario intentó detenerla, pero Karina, con la adrenalina encima, casi la empujó. «Eres un monstruo. Le arruinaste la vida a mi hermana. Te aprovechaste de que estaba en shock. La obligaste a firmar y la tiraste como si fuera basura». Yo le recordé en voz baja que su hermana vino aquí no llorando, y no con disculpas, sino con un vestido caro y una carpeta de documentos, donde cada punto estaba calculado para dejarme con deudas, y de paso, llamarme inválido, con la seguridad de que nadie la iba a juzgar por abandonar a un hombre así. Karina gritaba que Valeria solo estaba asustada, que no pensó que todo fuera tan serio. Pero cuanto más hablaba, más claro quedaba que sabía de Rodrigo. Sabía del intento de sacar dinero del banco. Sabía de su fuga. Y solo quería echarle la culpa a cualquiera. La puerta se abrió, y en el umbral apareció Alicia junto con un guardia de seguridad de la clínica. Con calma le explicó a Karina que cualquier ataques emocionales en una habitación estaban prohibidos, y que si quería hablar del lado jurídico, que fuera a la oficina. Karina se lanzó a la canción de siempre sobre 15 años de matrimonio, y sobre que no se le puede hacer eso a una mujer. Alicia alzó una ceja y propuso algo muy simple. Si usted afirma que su hermana no entendía lo que firmaba, entonces lo que está proponiendo es que el juez la declare incapaz. ¿Quiere que metamos esa solicitud? El guardia, suave pero firme, le pidió que saliera del área. Karina se iba, lanzando por encima del hombro que esto todavía no se acababa. Yo estaba acostado, y entendía que para mí el final, en realidad, ya había llegado. En esa parte de mi vida, donde yo permitía que gente ajena decidiera cuánto valgo y qué merezco. Poco antes del alta, el doctor entró con el dictamen de la comisión médica. En un lenguaje seco, ahí decía que Miguel Herrera, después de una lesión grave de columna, con la condición de continuar la rehabilitación, se consideraba apto para trabajar con limitaciones, pero con todas las posibilidades de una recuperación completa. Nada de discapacidad de por vida. Por delante quedaba una sola tarea: reconstruir mi cuerpo y mi vida. El día del alta lo recuerdo con lujo de detalle, aunque en sí fue muy simple. En la mañana retiraron los últimos sensores, cambiaron los sueros por pastillas, trajeron mis cosas, una chamarra deportiva, pantalones, un par de camisas. Felipe llegó por mí con una sonrisa enorme. Dijo que verme de pie, aunque todavía apoyándome en un bastón, era mejor que cualquier fiesta. Cuando salí al pasillo yo solo, lento, apoyado en el bastón, Rosario me abrazó como una mamá. Me besó la mejilla y me dijo bajito que en todos sus años de trabajo pocas veces había visto a alguien salir así de ese hoyo al que lo empujaron.
Afuera me recibió un aire cálido y húmedo. Durante el tratamiento, la temporada de lluvias ya había cambiado a las primeras señales de la temporada seca. Sentir el cielo sobre la cabeza en vez del techo blanco parecía casi imposible. En el camino Felipe preguntó a dónde llevarme. A casa, a esa casa donde Valeria y yo vivíamos antes del accidente. Yo no quería volver. Solo pensar que cada sillón y cada closet me iba a recordar su voz era suficiente para que por dentro se me apretara algo. Le dije corto: a su casa. Felipe asintió sin discutir. La casa de Felipe resultó cálida y vivida, sin belleza presumida, pero con esa comodidad que no la hacen los diseñadores, la hacen las personas que viven entre esas paredes. Su esposa me recibió como si fuera de la familia. Pantuflas, sopa caliente de lentejas con epazote, sábanas limpias en el cuarto de visitas. Ellos mismos propusieron que me quedara con ellos hasta que me recuperara y resolviera lo de la vivienda. Al principio me dio pena. Yo estaba acostumbrado a depender de mí. Pero luego entendí que rechazar la bondad ajena por orgullo es la misma tontería que firmar papeles sin leer. Acepté. Casi de inmediato después del alta, Alicia fue a vernos a casa de Felipe y trajo una carpeta de documentos. Estados de cuenta del banco con el depósito del seguro, copia de la sentencia de divorcio, el contrato de venta de la casa y los primeros bosquejos de un nuevo plan. Extendió las hojas sobre la mesa de la cocina y, con tono de trabajo, propuso dejar de ver el pago del seguro como dinero por una desgracia y mirarlo como un recurso. Pasamos mucho tiempo haciendo números, calculando. Al final llegamos a una idea simple, una parte de la suma, para comprar un departamento pequeño en la ciudad, cerca del centro y de las tiendas. Otra parte, para ampliar la red, no solo recuperar, sino multiplicar lo que yo había construido desde cero. Al mismo tiempo me maduró una idea que ya llevaba tiempo viviendo en mí, a nivel de algún día, separar una parte del dinero en un fondo para ayudar a los hijos de los empleados, a los que quieren estudiar pero se topan con las paredes simples del dinero. Dar becas para que pudieran estudiar sin dejarlo todo por trabajos temporales. La esposa de Felipe fue la primera en sonreír y decir que de todas las inversiones, la más segura es invertir en personas que conoces en persona. Alicia prometió pensar la forma legal, con reglas transparentes. La vida se acomodó en dos planos, el del cuerpo y el del negocio. De día iba a rehabilitación, trabajaba con entrenadores, aprendía a caminar sin bastón al menos dentro del gimnasio. En las noches revisaba documentos, esquemas, planes de nuevos locales, hablaba con Felipe de lo actual. Poco a poco empecé a aparecer más en los puntos. Primero solo pasaba media hora, recorría el área, saludaba a los vendedores. La gente al principio se ponía incómoda, algunos se sorprendían, no esperaban verme de pie después de tantos rumores. Alguien me daba una palmada en el hombro, alguien decía bajito que qué bueno. Una vez, regresando de una reunión de planeación, vi a Valeria completamente por casualidad. Yo salía de un café pequeño en el centro de Guadalajara, donde acabábamos de hablar del alquiler para un nuevo local. Era un día fresco, pero soleado. Y de pronto, un poco más allá, junto al cruce, vi una silueta conocida. Los hombros, la forma de caminar, el cabello recogido en una cola simple, sin aquel peinado impecable de antes. Estaba en el semáforo con una chamarra barata y una bolsa gastada, visiblemente más delgada. Nuestras miradas se cruzaron. Ella se quedó helada. Su mano, automática, se fue al cuello, al lugar donde antes siempre llevaba su collar favorito. El instinto funcionó. La costumbre se quedó, pero la cadena ya no estaba. Por un segundo solo nos miramos a través del flujo de autos. Yo no sentí ganas de acercarme ni rabia, solo una comprensión tranquila. Delante de mí no había un enemigo ni alguien cercano, sino alguien de otra vida. Se puso el verde. Yo le hice un ligero gesto con la cabeza y me fui hacia mi carro. Ella se quedó parada, sin dar un paso. En su figura inmóvil había más reconocimiento del final de nuestra historia que en cualquier papel del juzgado. Esa noche no pude dormir por mucho tiempo, repasando esa escena corta una y otra vez. Me llegó una sensación clara. Mi camino de verdad ya había girado hacia un lugar donde Valeria no está y ya no puede estar. Y ella tenía su propio fondo, desde el que o se impulsa o se queda ahí tirada.
pero esa ya no era mi responsabilidad. Al día siguiente, mientras revisaba reportes con un encargado, sonó mi celular. Un número desconocido, una voz de mujer segura, con un leve tono ronco. Se presentó. Daniela, la exesposa de Rodrigo. Dijo que mi abogada Alicia le dejó mi número. Daniela hablaba tranquila, sin ataques, como alguien que su dolor ya lo atravesó. Resultó que Rodrigo en su ciudad era una figura conocida, no en el buen sentido, un cazador típico de carteras ajenas. En su momento empezó con Daniela. Se casó, prometió montañas, sacó créditos para un negocio, vivió a costa de ella, luego cambiaba a otras. El esquema siempre era el mismo. Encontrar una familia no muy feliz pero con dinero, donde el marido está metido en el trabajo y la esposa se aburre, echarle palabras dulces, aprovecharse del dinero y desaparecer. Daniela contó que cuando ella lo apretó con la pensión de los niños, en el juzgado salieron chats donde Rodrigo, de forma bastante cínica, describía a su nueva elegida, que vive pegada a un esposo con dinero y sueña con un príncipe, y cómo planeaba sacarle lo más posible. Yo escuchaba y sentía una mezcla rara. En esta historia Valeria no solo fue depredadora, también fue presa, pero eso no justificaba ni un gramo de lo que me hizo. Le dije directo a Daniela que le agradecía la información, pero que no pensaba convertir eso en un motivo para sentir lástima por mi exesposa. Ella respondió que no me lo estaba pidiendo. Solo quería que yo tuviera el cuadro completo. Esto no era un gran amor. Era una estafa barata en la que Valeria se dejó usar mientras me usaba a mí. Nos deseamos lo mejor y nos despedimos. Cerca de la primavera, el tema de la vivienda se resolvió. Alicia encontró un departamento en un edificio nuevo cerca del centro. 2 recámaras, una cocina-sala grande, ventanas amplias con vista a media ciudad. Subí en el elevador. Me quedé parado frente a esas ventanas. Y por dentro, algo hizo clic. Ese era el lugar desde el cual se podía empezar una vida nueva. El contrato se firmó rápido. La mudanza fue para mí un límite simbólico. A propósito, no me llevé ni un solo mueble de la vida vieja, ni una cortina. Solo mi escritorio de trabajo, el de los inicios, donde al principio del negocio dibujaba planes de la primera tienda, y algunos libros. Todo lo demás, nuevo, elegido por mí para mí, sin estar mirando el gusto de nadie. Cuando la primera noche Felipe y los muchachos subieron lo pesado, su esposa acomodó los platos en los gabinetes y la puerta se cerró tras ellos. Salí al balcón, me apoyé en la baranda y miré las luces de la ciudad. Abajo seguía la vida normal, autos, gente, y yo estaba de pie, recto y seguro, apoyándome no en un bastón, sino en mis propias piernas. Y pensé que de toda esta historia, lo que más me alegraba no era haber conservado el dinero o las tiendas, sino haberme recuperado a mí mismo. Al principio, vivir en el nuevo departamento se sentía como un ensayo. Me despertaba, escuchaba el silencio donde no había ni pasos de Valeria, ni su secadora de pelo, ni el taconeo, solo el ruido de la ciudad detrás de la ventana. Me levantaba, hacía ejercicios, tomaba café en una cocina donde todo estaba en su lugar porque yo lo había puesto así. Esa sensación de que cada objeto está donde yo decido, y no por el capricho de alguien más, era como una pequeña vacuna diaria de libertad. La mitad del día se la daba al cuerpo. Sala de terapia, piscina donde había que caminar en el agua con paciencia, volviendo a confiar en las piernas. La otra mitad, a las tiendas. Hablaba con los encargados, escuchaba propuestas, discutía, a veces me enojaba, pero ya sin esa rabia que antes me subía por cualquier detalle. El fondo de becas quedó listo a mediados de la primavera. La primera vez que estuve sentado en un salón pequeño del local principal, entregándoles a 2 primeras estudiantes sobres con la decisión de apoyo, y vi en sus caras esa mezcla, emoción, miedo, gratitud y desconfianza. Se movió algo dentro de mí que no había ni en los días de abrir nuevos puntos. La sensación de que todo lo vivido no solo no me rompió, sino que me dio la oportunidad de que alguien más no viva su vida bajo la bota de la estupidez ajena. Para el otoño ya había más tiendas que antes del accidente. Reorganicé el sistema para que no dependiera de una sola persona. Metí bonos por ventas e ideas. Confié más en los encargados. A la gente se le prendieron los ojos, porque ahora veían que su esfuerzo se convertía no solo en salario,
sino en una posibilidad real de apoyo para sus hijos. De Valeria casi no pensaba, no porque la empujara. Simplemente la vida ocupó los lugares donde antes ella estaba, como un closet en medio de un cuarto. A veces llegaban rumores, que consiguió trabajo de cajera en un supermercado, que un tiempo vivió con Karina, luego rentó un departamento pequeño en las afueras, que muchos conocidos se le voltearon cuando supieron cómo llegó al hospital con la carpeta y la palabra inválido en la boca. Yo escuchaba eso como noticias de un conocido lejano, sin burla, sin lástima, solo lo tomaba en cuenta y seguía. Una vez, hacia el final del verano, mientras revisaba reportes con un encargado, tocaron la puerta de mi oficina con timidez. En el umbral apareció Karina, la misma que en su día irrumpió en mi habitación del hospital gritando que yo era un monstruo. Ahora se veía distinta. Hombros caídos, una bolsa arrugada en las manos, nada de brillo de batalla en los ojos. Se detuvo en la puerta. Preguntó si podía entrar. Yo asentí y le señalé la silla. Se quedó sentada, jugando con la correa de la bolsa. Luego suspiró y dijo que venía no a pelear, sino a pedir perdón. Por ella, por esas palabras en la habitación, por las acusaciones. Hablaba atropellado, pero de verdad. Agregó que su hermana le dijo, «Ve, si la conciencia te está picando». Le pregunté cómo estaba Valeria. Karina contó que, por decirlo suave, no la estaba pasando bien. Vive sola, trabaja hasta tarde, va a terapia. Por primera vez en muchos años cuenta cada peso. Pero lo más duro para ella no era la pobreza, sino que de repente ya no tenía a dónde huir de sí misma. Luego Karina, después de dudar, soltó que Valeria por medio de ella quería preguntar, no por una segunda oportunidad, no, sino si era posible que algún día, aunque pasaran años, yo la perdonara. No para volver juntos, sino para no quedarse para siempre siendo esa persona que dejó a su esposo en una habitación del hospital. Me quedé callado, escuchándome por dentro, esperando a ver si se levantaba esa rabia de siempre. Y con sorpresa descubrí que no estaba. Solo había cansancio del tema en sí, y una comprensión tranquila de que desde hace mucho estábamos en orillas distintas. Le dije a Karina con honestidad, sin frases bonitas, el perdón no es un papel con sello. En este año, por dentro en mí, ya pasó todo. El rencor se quemó. El lugar donde vivía la ira lo ocupó primero el vacío, y luego ese vacío lo fue llenando despacio una vida nueva, una en la que Valeria no está. No le deseo el mal, no la vigilo, simplemente no puedo, y no quiero traerla de vuelta a mi presente. Que trabaje con psicólogos, con quien sea, pero sobre todo consigo misma. Y si algún día logra mirar con sobriedad esa escena en el hospital, tal vez dentro de ella nazca ese perdón, no el mío, sino el de ella misma, hacia sí, hacia esos 15 años que ella misma convirtió en una mentira. Karina escuchaba, asentía, se detuvo en la puerta y, sin voltearse, dijo que yo resulté mucho más decente de lo que ella pensaba. Yo asentí al vacío del despacho cuando la puerta se cerró detrás de ella y volví a los reportes. La vida, a diferencia de los dramas ajenos, no le gustan las pausas. Pasaron todavía unos meses y llegó el final del otoño. Yo ya llevaba tiempo instalado en mi departamento. Los domingos me escapaba al malecón, caminaba a lo largo del río, escuchaba el ruido del agua. En una de esas tardes, al volver a casa, vi en el buzón un sobre sin remitente, solo mi nombre, escrito con una letra conocida. Subí, me senté a la mesa de la cocina, sostuve la carta un rato en las manos y luego la abrí con cuidado. Era una hoja normal de cuaderno, sin adornos. Valeria escribía que tardó mucho en decidirse y que no sabía si tenía derecho a escribirme. Pero su terapeuta le dijo, si de verdad quiere asumir responsabilidad por lo que hizo, y no solo compadecerse, tiene que decirlo no solo en consulta, sino también frente a la persona a la que realmente lastimó. Después no había ni una palabra de excusas, ni sobre que alguien la engañó, ni sobre presión de las circunstancias. Al contrario, describía con honestidad cómo durante años dio por sentada mi cuidado, cómo se convencía de que le faltaban emociones, cómo permitió con tanta facilidad que alguien como Rodrigo echara más leña al fuego de su inconformidad, porque era más fácil hacerme a mí el culpable que ordenar el caos en su propia cabeza.
Escribió que el momento en la habitación fue su punto más bajo, pero lo entendió no cuando me aventó la carpeta a las piernas, sino después, cuando se quedó sola, sin dinero, sin Rodrigo, sin el apoyo de esos mismos familiares que antes vivían encantados a mi costa. Confesaba que al principio quiso odiarme, que intentó convencerse de que yo la engañé y la dejé mal. Pero cuanto más repetía esa escena en la cabeza, más claro se volvía. Nadie la llevó al hospital a la fuerza. Nadie le metió en la boca ese desprecio que yo vi en sus ojos. Todo eso era de ella, solo de ella. Y con eso era con lo que ahora tenía que vivir. Al final de la carta escribía que no esperaba respuesta y no pedía volver. Que le bastaba saber que yo estaba construyendo mi vida, y que ella por fin se estaba ocupando de la suya. Va a trabajar, cuenta el dinero, aprende a no cargarle cada dificultad a la espalda de otro. Me daba las gracias por esos años en que yo sostuve no solo el negocio, sino también sus caprichos. Admitía que todavía no podía recordar sin dolor cómo estaba de pie junto a mi cama mientras yo estaba con tubos, y decía lo de la silla de ruedas y la carga. Terminó simple. De verdad me da vergüenza, pero todo lo que puedo hacer ahora es vivir de una forma en la que nunca más vuelva a ser esa mujer que viste aquel día. Gracias por todo. Que tengas una buena vida, aunque en ella no haya lugar para mí. Leí la carta 2 veces, la dejé a un lado y salí al balcón. Me quedé mucho tiempo mirando las luces de la ciudad. Por dentro no hubo esa explosión de siempre. No hubo un, claro, ya reaccionó tarde. Solo una tristeza tranquila, pareja, por la persona que alguna vez estuvo cerca y que, tal vez, nunca existió de verdad. Solo el papel que ella interpretó mientras le convenía. Volví a la cocina, doblé la carta y la guardé en el cajón de abajo del escritorio. No como reliquia, sino como una parte de mi historia. No hay que repetirla todos los días, pero tampoco tiene sentido quemarla y fingir que no pasó. Pasó un poco más de tiempo, y una mañana, mirándome al espejo, me atrapó un pensamiento simple. Soy un hombre que todavía tiene suficientes años por delante como para vivirlos distinto. Yo ya no era ese Miguel que pensaba, gano un poco más y todo se arregla. Ahora sabía que ninguna cantidad compra la decencia de una persona, pero sí puede convertirse en una herramienta para no depender de los estados de ánimo y los caprichos ajenos. La cadena de tiendas creció a 8 puntos por la ciudad y los alrededores. El fondo ya había otorgado más de una beca. Una vez, de pie en el auditorio de un instituto técnico, donde el hijo de uno de mis empleados más antiguos recibía su diploma, escuché cómo decían su apellido. Vi cómo caminaba entre aplausos y pensé, quizá la compensación más importante de aquel golpe en la autopista no son ni siquiera los pagos del seguro, sino que aprendí a dirigir los recursos hacia donde cambian el destino de alguien, y no hacia un confort de apariencia. Una vez, en una cena, Alicia dijo que la manera en que yo viví esta historia era rara. Muchos, en mi lugar, se habrían aferrado al odio y habrían convertido su vida en un monumento al resentimiento. Yo sonreí, porque sabía perfectamente que en algún momento yo también pude ir por ese camino. Pero a tiempo entendí algo simple. La verdadera victoria no es que la exesposa cuente monedas toda la vida, sino que uno mismo no se quede atrapado en ese fondo al que ella intentó arrastrarte. Valeria alguna vez quiso que yo desapareciera de su cuadro del mundo. En cierto sentido, su deseo se cumplió. Solo que no desaparecí yo. Desapareció ese Miguel cómodo, siempre disponible, detrás del cual ella se escondía de su propia responsabilidad. Yo, el verdadero, me quedé, me levanté, aunque fuera a través de una mesa de quirófano y una habitación de hospital, y ahora vivo como considero correcto, sin perder tiempo en quienes ya demostraron que solo ven en ti una cartera y un soporte para una vida bonita. Si en esta historia hay una victoria, no está en que alguien se haya quedado sin nada. Está en que, pasando por una traición en mi momento más débil, no dejé que eso me definiera. Y eso, como sea que lo mires, vale mucho más que cualquier metro cuadrado o cualquier cuenta bancaria. Gracias por estar conmigo hasta el final. Escriban unas palabras sobre ustedes y su opinión sobre esta historia. Siempre leo los comentarios. Suscríbanse al canal para no perder contacto y activen la siguiente historia ahora mismo.